Muchas gracias, mi hermana Janet. Bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos esta noche a este culto, que también es escuela de evangelismo, ¿no? En donde el Señor nos ha estado guiando y conllevando a través de la palabra, del mensaje, del entrenamiento, eh, para ver el campo, para vernos nosotros como campos y para ver el campo. Vamos a orar para el mensaje, ¿no? Siempre hacemos una oración para entregar el mensaje pidiéndole al Señor que nos dé la inteligencia, la sabiduría y la gracia por sobre todo para disfrutar y grabar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos has reunido acá, Señor. Hoy nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que es el único mediador entre Dios y los hombres, creyendo que la luz ha venido a nuestra vida para alumbrar todas las cosas, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, para darnos una nueva vida en donde Cristo reina y para deshacer todas las obras del diablo, Señor. Gracias por esta nueva vida, por este nuevo camino, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podamos cada día darle valor a ese sacrificio y que podamos comprender que tú viniste, Señor, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Padre, en esta noche te pedimos que nos guíes mediante tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos entenderlo y que este mensaje sea grabado en nuestra vida y que produzca frutos, que tengamos la conciencia espiritual, Señor, para tener nuestro culto racionalmente y para ver todas las cosas de manera espiritual según tu plan y propósito a través de todas las épocas. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a ver el título de el día de hoy. Un segundito para compartir la pantalla. Y el título del mensaje es un foro acerca del entrenamiento que recibimos, porque sabemos que no todos los hermanos pudieron estar, y también porque a veces de pronto entre la traducción del coreano y el español podemos como tener ciertas preguntas, ¿no? Y el título del mensaje de hoy es la personalización que levanta torres absolutas. Para los hermanos que nos han acompañado desde el inicio, creo que ha sido una confirmación de todo lo que hemos estado recibiendo en la escuela de evangelismo, porque no ha sido más que la iglesia pueda tener, no hablamos de un material, sino hablamos de un sistema de vida espiritual para que el creyente pueda aferrarse a la palabra, para que el creyente pueda confirmar su identidad en Cristo, para saber cómo vivir la vida de fe. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas personas que o fuimos a la iglesia o vemos muchos creyentes, no es que no queríamos tener prácticas espirituales, sino que simplemente llegamos a la iglesia y hacíamos lo que veíamos. A muchos no nos enseñaron a cómo vivir la vida de fe. Y por eso hay muchos creyentes que no tienen seguridad. Entonces el Señor nos ha levantado en este tiempo, y a mí me ha costado verlo, pero lo he podido ver a través de la palabra, que Dios nos ha levantado como verdaderamente una iglesia escuela, en donde cada persona pueda aferrarse y disfrutar de Manuel. Entonces, vamos a iniciar con el texto. Realmente estamos finalizando la escuela de evangelismo. Sabemos que sí, por decirlo así, aula, clase es la semana que viene. eh, y vamos a pausar el periodo y después vamos a iniciar el año siguiente para que tengamos este tiempo para ordenar y personalizar. De verdad que ha sido mucha respuesta de gracia para mi vida en este tiempo, ¿no? Parte de esto es que podemos finalizar con lo que empezamos. Yo me sorprendí mucho cuando el pastor John realmente compartió este texto porque fue parte de esa confirmación. Y por eso vamos a leer segunda de Timoteo 2 del 1 al 7, donde Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Entonces, que el Señor hoy nos dé entendimiento en todo, porque a veces podemos preguntarnos, ¿por qué torres? Porque ellos hablan de torres, todo el tiempo la torre, las 7 torres, ¿cuáles son esas torres? A veces decimos, ¿por qué debemos personalizar? ¿Dónde dice la Biblia esto? O pensamos, oye, ya, a mí esto me confunde, yo debo esforzarme, no debo esforzarme, porque a veces hay pastores que digan, esfuércese, hay pastores que dicen, no se esfuerce, ¿a qué se refieren? ¿Nos esforzamos o no nos esforzamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo personalizo esto? Y yo le doy gracias a Dios porque todas estas preguntas yo me las hago en oración. Y me las hago en oración y cuando veo el campo y veo la iglesia y veo a las personas y escucho, digo, es necesario que podamos personalizar hasta el mensaje que recibimos en oración, porque el Señor nos da la dirección. Entonces, nosotros vamos a ir respondiendo paso a paso estas 4 preguntas. Y parte de esto, mis hermanos, es que nosotros necesitamos ver la época. ¿Qué época vivimos nosotros hoy? ¿Por qué nos hablan de torres? Miren, nosotros vivimos en una época donde Satanás ha distorsionado absolutamente todo, todo, incluso la vida de fe. La gente no sabe cómo vivir la vida de fe. No sabe a veces, mira, la gente en el campo y dentro de la iglesia dicen, ya es que yo no sé si yo estoy orando bien. Parte de la personalización de la oración que compartimos en la mañana fue respuesta de eso al campo. La gente me dice, es que yo no sé si estoy orando bien. Es que si yo no digo las palabras correctas, ¿será que Dios no me escucha? Las personas miran una distorsión, no hay seguridad. Mire, y Satanás ha distorsionado todo ¿con qué? Sabemos que con los 12 problemas. Si usted de pronto no tiene mucho conocimiento de esto, me dice, hermana, yo primera vez que escucho los 12 problemas, yo sé que no, ¿verdad? Pero si alguna duda tiene, me los puede comunicar. Pero cuando hablamos de los 12 problemas, hablamos del egocentrismo, el materialismo, del éxito sin Dios, la corriente del mundo, hablamos de los 6 estados del no creyentes, también hablamos del el chamanismo, la brujería, la adivinación, todo lo que Satanás ha puesto como falso físicamente, mentalmente y espiritualmente para que las personas estén confundidas. Y no solamente la gente del mundo, sino que los creyentes también viven derrotados. Esa es la época. Entonces vemos creyentes que no son torres o son torres que se mueven. No conocen la vida de fe, no pueden disfrutar el evangelio y por eso hay creyentes que no tienen seguridad ni firmeza. Y a veces no crean. Y yo digo, hay creyentes, a veces uno mismo. Yo estoy todo el día recordando la palabra por eso, porque vienen muchos engaños a mi cabeza. Yo siempre le digo a los hermanos, así como yo hablo, pienso. Rápido, todo en la cabeza. Me pueden venir 15.000 pensamientos en 5 minutos. Entonces, por eso yo mantengo esa personalización, porque yo me mantengo, me aferro a la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hay en el campo? El campo, no solo el campo, y muchos creyentes, se los coloca acá, viven con la mente dividida. ¿Qué es la mente dividida? La mente dividida es que viven tengo un pensamiento en la fe, pero tengo 10 en incredulidad. Yo sé que Dios está conmigo, pero no, es que ya va, espérate, hay que hacer esto y aquello, hay que calcular, vivimos preocupados, cansados, trabajados. Por no saber vivir la vida de fe, fracasan y tampoco podemos enseñar a otros a vivirla. Y hay muchos creyentes que se quedan en un estado. No, yo sé que todavía yo no puedo compartir eso, porque imagínense, no, yo todavía, mira, yo no sé cómo decírtelo, pero yo sé que Cristo es la respuesta. Es tremendo. Nosotros necesitamos fundamentar a la gente en el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos una respuesta. Dios envió a Jesucristo para resolver el problema, todos los problemas de la humanidad, para dar salvación y una nueva vida. Y esta nueva vida es una vida que experimenta a diario a través de la palabra, de la oración, el evangelismo. Esto es lo que experimenta esa nueva vida. Entonces, ¿por qué torre, hermana? Ya va, dígame la respuesta. Es que si nosotros no nos levantamos como torres en el evangelio de Cristo, vamos a levantar torres, porque si se levanta, se construyen en el sistema de Satanás. ¿Cómo así? Ya lo vamos a leer en la palabra, porque el Señor habló de esto, de construir, de edificar, de la firmeza que debe tener esa construcción. ¿Y cómo es una persona que levanta torres en el sistema de Satanás? Bueno, parece que sabe mucho, pero no hacemos.
Parece que la casa está grande, linda, la torre está bella, alta, pero sobre la arena. Entonces vamos a leer la palabra de por qué las torres en Mateo 7 del 24 al 27. Dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye, no solamente me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces, se pueden construir casas. A veces vemos, ay, ese hermano sí tiene, mire, toda la vida de fe, gloria a Dios, aleluya. Y hablaban los pastores en el entrenamiento. Personas que parecían estar firmes en el evangelio y ya no están con nosotros, ya no quieren compartir esto, ya no van hacia la evangelización mundial, se desviaron. Y Pablo le confirma esto a Timoteo constantemente y a las iglesias. Cuidado, firmes en Cristo, firmes en la palabra que es eso, una torre, que nosotros podamos construir nuestra casa, nuestra torre sobre Cristo. Porque las dificultades van a venir y nos los dice acá. Pero una cosa es la dificultad centrados y fundamentados en Cristo y otro en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro todo lo demás, en las demás personas también. Eso es no hacer la palabra. ¿Se recuerdan que vimos hace unos mensajes? La fe va acompañada de las obras, porque esa fe produce obras, esa fe en Cristo produce el yo querer morir todos los días, ese fruto en mi vida. Entonces yo soy la torre, tenga esta confesión, yo me estoy levantando como torre. Yo soy la torre de Cristo que resplandece la luz hacia el campo. Dios desea que yo me edifique sobre la roca para poder edificar a otros. Porque la evangelización mundial y el evangelismo lo vimos desde el principio, es un resultado de aquel que se aferra al evangelio, de aquel que tiene la respuesta. ¿Qué es eso? Testigo. Entonces, Dios desea levantarnos como testigos para que nosotros podamos realmente traer la luz para esta época que está distorsionada, la gente no puede ver bien qué es verdad y qué es mentira. Y el creyente está ahí como, que yo no te lo sé explicar muy bien. No, levantémonos como la torre. Ahora, ¿qué tiene que ver la torre con la personalización? Pues que la personalización nos levanta como torres. Hermanos, todo es espiritual. Miren, nosotros sabemos que Cristo vino a resolver un problema espiritual y que nos da una vida espiritual. Entonces necesitamos las prácticas que nos dio, que hablaban en el entrenamiento, la personalización de qué? De la palabra, la personalización de la oración y la personalización del evangelismo. Entonces, necesitamos las prácticas espirituales. De eso se trata la nueva vida que Cristo nos dio. La batalla espiritual continúa y nos los acaba de confirmar acá la palabra que vimos arriba en Mateo 7, del 24 al 27. Van a venir tormentas, ¿sí? Viene la lluvia, soplan vientos, sí, eso va a ocurrir, porque sabemos que Satanás todavía no ha sido atado completamente, ¿verdad? Ha sido vencido, pero la palabra nos habla de que todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es importante que nosotros sepamos que la batalla espiritual continúa. ¿Por qué personalizar? Porque es una batalla contra quién. Lo hemos visto todas estas semanas y la pastora Mari también, el Señor le ha dado la gracia para compartirlo en el púlpito, porque la palabra se conecta contra mí mismo, contra lo grabado, la raíz, la naturaleza, contra Satanás y contra el mundo. No podemos, uno de los pastores decía, no podemos cambiar el mundo con cosas del mundo. Imagínese usted. Ah, pues usted sabe que nosotros ahí nos hacemos como ellos, como para también atraerlos. Nosotros no necesitamos convencer a nadie. Nosotros necesitamos levantarnos, es como una torre firme para tener la seguridad de tres cosas, que siempre lo compartimos. Mi identidad. ¿Qué es mi identidad? Yo necesito la seguridad en mi autoridad y en mi potestad. Esto hace la personalización. Mira, hermano, cuando yo tengo identidad y yo sé quién es Cristo para mí y quién soy yo en Cristo, yo no soy movido. Yo no me ando preguntando, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé, puede ser. Así, yo soy hijo de Dios. Le decía a los remanentes este domingo, ustedes necesitan grabar por qué son hijos de Dios.
porque a veces alguien nos dice en la calle, ¿y tú por qué eres hijo? ¿Dónde dice eso? ¿Y quién te dijo a ti? Y nosotros tenemos el fundamento en la palabra. Yo creo lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces necesitamos grabarlo. Sí, yo necesito grabar todos los días quién es Cristo para mí, quién soy yo. Lo decía la hermana Janet ahorita al iniciar. Porque Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y me dio ahora la salvación. ¿Cuál es mi autoridad? Ese poder que me ha sido delegado, que viene del cielo. Ese poder que está en Cristo, que me cambia a mí y cambia al mundo. Lo espiritual, la fuerza que necesitamos. Mi potestad, ¿qué será la potestad, hermana? La autoridad no es lo mismo que la potestad, no, porque la autoridad es algo que nosotros poseemos, pero la potestad es el respaldo que yo tengo. ¿Dónde está eso? Es ese poder que viene del cielo. El cielo nos respalda cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. Es una potestad que le fue dada a él del cielo y de la tierra y nos las delegó a nosotros. Ese poder que nos ha sido delegado en el nombre de Jesucristo, el respaldo del trono celestial. Vamos conectando todo. Entonces, ¿por qué personalizar? Porque si yo tengo identidad, autoridad y potestad, yo puedo personalizar, ay, perdón, ¿a quién? A otros. ¿Y qué es personalizar a otros? Mi hermana, la evangelización mundial. Ay, eso es la evangelización mundial, eso es personalizar a otros. Que otra persona pueda tener identidad, que otra persona pueda tener autoridad, que otra persona pueda tener potestad por medio de qué? De la palabra. ¿Por medio de qué? De la oración. Mira, hay gente, hay un muchacho que yo estoy compartiendo constantemente el evangelio y él tiene mucha inseguridad. Me dice, Yael, pero sí, yo sé lo que tú me estás diciendo. Miren lo grabado, me dice, pero imagínate tú, Dios no estará ocupado con los niños que se están muriendo de hambre. Imagínate, me va a escuchar a mí, yo prefiero no molestarlo. Así limitamos nosotros a Dios dentro de lo grabado, a veces. Y nos pasa a todos como, bueno, no, yo no ahora, pero ya he orado mucho por eso de pronto. Y capaz no es el horario, el Señor no lo quiere. Y el Señor nos dice en la palabra, no se cansen de orar, recibirán respuesta. Todo el que busca haya, el que llama se los abrirá. Si yo recuerdo eso, yo digo, no, ya va, no puede ser el horario, pero yo voy a seguir insistiendo hasta que tener la respuesta, ¿verdad? Entonces, debemos esforzarnos, hermana, porque es que es eso, mire, ustedes confunden un montón. Hay pastores que dicen, me esfuerzo, no me esfuerzo, no se esfuerce. Miren, como les dije, nosotros necesitamos no solo ver la época, sino vernos nosotros como campo. Sí, la respuesta es sí, nosotros necesitamos esforzarnos, porque a veces pensamos eso, hay pastores coreanos que dicen esfuércese, otro dice que no se esfuerce, hermanos, diagnostiquémonos como campo. Nosotros debemos esforzarnos en las cosas de Dios. Diagnostiquémonos como campo, veámonos como campo de Latinoamérica. Cuando los pastores hablan acerca del no esforzarse, le están hablando a los asiáticos, que más bien hay que ponerles un parado para que se calmen un poquito. A ellos hay que quitarle los libros, arrancárselos de las manos, a nosotros no, a nosotros hay que obligarnos para que haga la tarea. Mi mamá me decía todo el tiempo, ya necesita la tarea, ya es la tarea. Y yo, "Ay, ya va, ya va. Nosotros somos los reyes de la procrastinación. ¿Qué es eso? Mañana lo hago. Ay, no, pero eso ¿para qué? Nosotros todo lo vemos así, todo lo vemos, pero ¿para qué? ¿A eso qué importa? Eso se hace rapidito. En cambio, no, los asiáticos tienen que, si no lo hacen más perfecto que el otro, ay, se agobian, sufren. De hecho, el pastor Río una vez dijo eso en un mensaje, dijo, yo le digo a ustedes que no se esfuercen, le decía a los hermanos coreanos, porque ustedes se preocupan demasiado, calculan todo, viven competencia en todo. Eso hay que decírselo a las personas de tercer mundo. Ay, eso me dolió y dije, sí, es verdad, a nosotros hay que decirnos, esfuércense. A nosotros hay que obligarnos. Nosotros, mira, hermano, nosotros no leemos ni las instrucciones cuando compramos un electrodoméstico, pues nos da fastidio. Ah, eso pues enchúfalo. Y la cosa dice, caliente lo primero y después usted revise si la conexión es 220 igual. Enchúfalo así, que eso tiene garantía. No, no, eso lo Mire, si yo no me esfuerzo en grabar la palabra, en ordenar la oración, yo voy a vivir siempre derrotado, voy a vivir sin fuerza espiritual, sin entender el plan de Dios, culpando al mundo, culpándome mis decisiones, culpando todo. Claro que debemos esforzarnos en hacer lo que debemos hacer. Y Pablo se lo dijo a Timoteo.
Básicamente, ¿qué le está diciendo aquí en la palabra? Miren, vamos a subir un segundito. Le dice, esfuérzate, pero no esfuérzate en cualquier cosa, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos primera de Timoteo 1, le dice también que se esfuerce. Te rogué que te esfuerzas. Entonces después le dice también que toda la escritura, que grabe las sagradas escrituras, que te puedan hacer sabio para salvación. Tú sabes que eso es lo que tienes que grabar. Entonces le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después básicamente le dice, aquí hombres esforzados para enseñar a otros. Busca también esforzados y fieles como tú, idóneos para enseñar a otros. Ay, hermana, entonces también mira, dice, sufre penalidades como buen soldado, entonces hay que sufrir. Dios no quiere que suframos, pero ¿qué son las penalidades? Bueno, las correcciones que Dios nos da. Cuando hay un soldado, le pueden preguntar a la pastora María, al pastor Héctor eso. Los soldados están constantemente en corrección. Y nos dice, ustedes recuerden, ninguno que milita. Usted milita para el reino de los cielos, no en los negocios de la vida. Entonces nos dice acá también, usted milita. Usted luche, el que lucha como atleta, le pone como 5 ejemplos. A mí me gusta mucho leer a Pablo porque le pone muchos ejemplos, entonces me veo yo ahí, yo digo, ay, Dios mío, gracias a Dios que yo hablo un montón también, ¿no? Pero entonces le dice, luche como atleta. Y después le dice, el labrador para participar de los frutos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Esfuércese, esfuércese en lo que es del Señor. No, yo no le estoy hablando de esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos son la religión, la idolatría, la filosofía, la ciencia. Todo eso es lo que el hombre busca para agradar a Dios. Pero en lo que respecta a la palabra, hermano, esfuércese el doble, más. Luche como atleta. Nosotros, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque nosotros necesitamos estar preparados con el mensaje. Siempre pongo el ejemplo del ejercicio. Hay gente que va al gimnasio todos los días y yo voy al gimnasio, no todos los días, pero sí bastante. Pero yo voy al gimnasio no para estar flaca o estar, no, no, no. Es para yo poderme sentar a los 60 años y sin sonar. Es porque yo debía, mire, no es para nada en particular, es para estar constantemente fuerte. Ah, pero si llega de pronto una situación en donde yo tengo que cargar peso, yo lo puedo hacer. Pues tengo la técnica, sé cómo uno va, ¿no? Y pongo ese ejemplo. Nosotros debemos estar afinados, personalizados en el mensaje, porque sabe que hay personas que nosotros nada más vamos a poder compartir el mensaje. Nosotros debemos estar preparados con el mensaje. Y ya no podemos andar como niños fluctuantes, dice la palabra, viendo el campo en destrucción y nosotros sin poder hacer nada. No, no, yo estoy todavía, usted sabe, no, no, hagan algo. Si ve el campo en sufrimiento y en dolor, ya dejemos de quedarnos por el campo, no personalice la palabra. Personalice la oración, tenga los títulos de oración y ya vamos a ver cómo. Porque aquí en esta iglesia yo le doy gloria a Dios porque nadie puede decir que a mí nadie me ha dicho cómo se hace. No, nadie tiene ninguna excusa para decir, no, mire, es que ni la pastora, ni la hermana, ni los hermanos, no me han dicho cómo se hace eso, yo no sé, porque eso ya no sé, ya eso es otra cosa, ¿no? Otro título de oración. Pero hay que personalizar la palabra, personalizar la oración. ¿Qué es personalizar la palabra? Ya lo vamos a ver. Los títulos de oración, personalizar el campo. ¿Hasta cuándo, hermana, se personaliza? Toda la vida. Yo siempre le digo, esto no es un mensaje para principiantes, esto es la vida del creyente. La palabra es una sola, no hay que buscar nada más. Miren, ¿hasta cuándo? Hasta que el evangelio sea algo natural. Y cuando venga la situación, usted pueda hacer esa torre firme y pueda recordar lo que Dios dice en su palabra y tenga la seguridad, no por la situación. Así va a poder enseñar a otros. Porque lo que hay en mire, si hay algo en este mundo es el sufrimiento. No hay nada más, hay gente sufrir. Usted se sienta y escucha el sufrimiento. Y nosotros tenemos la llave del reino de los cielos. Hagamos algo, personalicemos todos los días. Debemos personalizar. Ahora, hermano, ahora sí, ¿cómo personalizar? Cuéntenos. Vamos a poner tres, igual, puntos importantes. Vamos a hablar para hacerlo gráficamente, de un lugar, vamos a hablar de un tiempo y vamos a hablar de una concentración, ¿sí? Que fue también parte de lo que se estuvo compartiendo en este tiempo, ¿no? Cuando hablamos de un lugar, ¿qué es el lugar? El aposento alto personal, el congregacional, el culto. Mire, hermano,
tome un lugar, un espacio, agarre el material y dedique un lugar en silencio donde usted pueda solamente escuchar lo que usted está transcribiendo, así en su mente. Tome un lugar en silencio para transcribir y aprenderse los versículos, porque sí, hay que aprenderse los versículos. Hermana, pero, ay, usted está pasada ya de No, 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 no. Miren, Jesús, ¿cómo resistió Jesús a Satanás cuando vino en la tentación? Jesús nos enseñó todo lo que es la vida de fe. Resistió a Satanás por la palabra que sabía desde niño. Jesús recitó algo que escrito está. Estaba escrito textualmente, de memoria lo recitó. ¿Quién no se sabía la palabra? Eva. Y como no se sabía la palabra, por eso Satanás le engañó. No, no, Dios dijo como que no lo tocara porque, que, no sé, algo, moriréis. No sé, no es nada seguro. No, no, no. El Señor nos enseña, sí deben saberse la palabra. Ojo, yo no estoy diciendo que por saberse los versículos eso le da salvación a alguien. No me malinterprete y hay que tener cuidado. No tiene que cubrir todo a veces, ¿no? Usted es salvo por la gracia en Cristo Jesús, por haber recibido la salvación en Cristo. Pero esa nueva vida que Jesús le da es para que usted se aferre a la palabra que él mismo dijo y sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, en el lugar que voy a hacer, transcriba. Así personalizamos la palabra. Transcriba la palabra, hermano. Ordénela, personalícela, léala. No, hermano, es que a mí no me gusta escribir. Mire, ¿cómo se llama eso? Desafíese a hacerlo. Desafíeselo, que esa es la práctica más antigua de aprendizaje de toda la vida. Léala, apréndasela, tenga los títulos de oración. Mire, usted tiene todo en cada archivo también, como guía, porque eso no es que es algo imperativo, eso es una personalización que yo tuve y yo se la comparto a usted, pero es una guía. Ah, hermana, a mí me gusta poner una música para cosas, maravilloso. A mí me gusta escribir, escriba. A mí me gusta escuchar, pero personalícelo. Tiene ahí la guía por si tiene alguna duda, pero usted debe personalizar propiamente este evangelio. Ahora, un tiempo. ¿Qué sería el tiempo? Aparte un tiempo, así como el tiempo del culto, que tenga un tiempo personal para transcribir. Esto es muy difícil para nosotros, para leer, para orar, porque ¿sabe qué es tomar ese tiempo? Es fe, porque yo estoy creyendo realmente que eso tiene un resultado. Yo estoy realmente que me estoy ¿cómo se llama? Que me estoy encontrando con Dios. Ese es su mejor tiempo, mi hermano. Mire, cuando nadie se lo dice, sino que usted tiene la conciencia espiritual para apartar ese tiempo, vienen las respuestas. Tome ese tiempo para tomarlo usted solo. Y eso, mis hermanos, aunque no parezca, a veces es un esfuerzo para muchos creyentes. Ay, ahora me mandó, imagínate tú. Yo tengo que tomar un tiempo. No, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. No, lo que no tiene es fe. Porque si usted creyera que esa es la solución y no invirtiera el tiempo en otras cosas, eso es fe. Entonces no pierda el culto. No, no lo pierda. No lo pierda. Entonces la concentración. Los pastores hablaban de tres concentraciones que yo me llevé mucho esto. Hablaban de la concentración selectiva, perdón, la concentración limitada y la concentración en unidad. ¿Por qué la concentración? Les dije al principio, necesitamos ver el campo Satanás como quiere la gente. ¿Por qué torres? Porque Satanás nos quiere preocupados, Satanás nos quiere divididos, Satanás quiere que nosotros estemos buscando soluciones fuera de Cristo. Sí, sí, yo sé que Cristo es la solución, pero ya va, yo tengo que hacer esto, pero hermano, ¿y el culto? No, no, pero es que si no, yo no lo hago, entonces, no, 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 no. Cristo sabe que yo tengo que ir para allá, yo no puedo tomar ese tiempo para el culto. Satanás nos quiere tomando nuestras propias fuerzas. Satanás nos quiere ansiosos, Satanás nos quiere obsesionados, o sea, Satanás nos quiere adictos. ¿Por qué adictos? A nuestros pensamientos, al consejo de las personas, a cualquier cantidad de cosas, al celular, cualquier cantidad de cosas que nos dé shot de dopamina y nuestro cerebro esté emocionado. Así nos quiere Satanás. ¿Y saben qué es una mente dividida? Que no se puede concentrar. Por eso nos hablaba de la concentración selectiva. Y yo decía, ¿qué es selectiva? Concéntrese selectivamente en el Evangelio. Yo les pongo acá como sugerencia, porque esto es una sugerencia, no es imperativo. Tome el material y personalícelo usted. Personalice el material, usted, el que tiene.
No me gusta como la hermana ya en lo, bueno, no importa. Entonces yo ahora voy a hacer mi personalización. Ah, bueno, bendito sea el creador. Ahora, concéntrese limitadamente. Él decía, limítese. ¿Qué es limítese? No le dé rienda suelta a, a su yo antiguo, básicamente. Limítese a buscar un tiempo y un lugar, limítese a no pensar en nada más, limítese a esforzarse solo en la gracia, limítese a la oración con el Evangelio, a los mensajes de la corriente hasta que usted sea una torre firme en el Evangelio. Porque a veces este mensaje no es suficiente, entonces no, mire, tú sabes que yo estoy escuchando a un pastor que él es muy bueno y él habla mucho acerca del amor propio. Y mira, la verdad es bastante bueno porque se conecta con lo que ustedes dicen, porque tiene toda la relación. Y no es que eso esté mal, mis hermanos, sino que nosotros debemos ser muy cuidadosos, grabar constantemente el evangelio, porque es que el mundo está lleno de humanismo, de misticismo, de legalismo, y es muy fácil que nosotros podamos ser persuadidos. Pasa. Uno tiene que estar atento. Como mujer siempre estamos recibiendo nosotros que la mujer, que lo sé qué, y los hombres también, que el hombre. Estamos recibiendo constantemente información, tengamos mucho cuidado. Y no solo información, información con Dios en la boca, con Cristo en la boca. Debemos nosotros pesar qué es evangelio y qué no es evangelio. Entonces, por eso le digo, concéntrense en los mensajes de la corriente, porque yo sé que los mensajes de la corriente les van a hablar solo de Cristo. Solamente no le va a hablar otra cosa. Entonces, después nos dice limitadamente, concéntrese en unidad. ¿Qué será la concentración de la unidad? Concéntrese, mire, la hermana Janet mencionó el título del mensaje del culto, es Emmanuel, es mi respuesta eterna. ¿Cómo se conecta la palabra? Entonces los pastores hablan de tres concentraciones, la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué es esto? Recuerden, mire, no lo haga como una obligación, recuerden Manuel en la mañana para recibir fuerza. Concéntrese en la tarde y recuerden Manuel para establecer el reino de Dios en el lugar en donde está en oración, en donde esté. Y en la noche concéntrese y recuerde Manuel para entregar todas las cosas ante Cristo. Esto es lo que nos están diciendo. Emanuel, recuerde, recuerde constantemente. Entonces, en conclusión, para ir a la segunda, a la novena carta del Evangelio, la personalización es el entrenamiento que levanta torres absolutas que salvan el campo. Hermana, todavía no me queda muy claro. Bueno, vamos a ponerlo más sencillo. Hay un campo donde solamente usted puede ir. Hay personas que solamente son médicos. Hay un muchacho que yo comparto el Evangelio y él trabaja en un hospital psiquiátrico. Y yo no puedo ir a ese lugar. Él puede, él está dentro. Y él me dice, esto me llamó mucho la atención, me dice, hay una característica en la mayoría de los pacientes psiquiátricos y es que a ellos no les gusta la luz. Ellos necesitan estar todo en oscuridad y se molestan cuando prendes la luz, entonces tienes que tener las ventanas cerradas, todos ellos están ahí, eh, ¿cómo se llama? Como decir, internados, ¿no? Todos les gusta la oscuridad. Y yo le digo, entonces él necesita personalizar el evangelio para poder compartirlos con personas de psiquiátrico. El que es maestro necesita llegarle a los maestros. El que es, ¿cómo se llama? Doctor, el que es taxista, el que es manicurista, el que... Ustedes necesitan personalizarlo para llevar ese campo que solamente usted puede ir, con las personas que solamente usted se va a encontrar, porque normalmente nosotros tenemos amigos que se parecen a nosotros. Cuando usted se hace amistad con alguien, pues tiene los mismos gustos y probablemente tiene los mismos problemas. Entonces usted tiene que personalizar. Esa luz que brilla en nosotros es la torre de luz que brilla. Y dice la palabra, el Señor Jesús decía, ustedes son la luz del mundo y una torre, una luz encendida no se esconde, sino alumbra a los que están en la casa, que así sea su luz. Entonces, ¿qué es la personalización? El entrenamiento, el entrenamiento. En el Nuevo Testamento nosotros veíamos cómo el Señor entrenó, ¿verdad? A los discípulos. Estuvo 3 años ahí. Cuando le decía, no es, ay, es que la hermana Yaén ahora quiere compartir. No, mis hermanos, no es de esta manera. Yo le obedezco mucho al Señor. El Señor los entrenó durante 3 años a los discípulos. Después 40 días los entrenó hablándoles del reino de Dios.
Ay, hermana, pero usted me va a decir, bueno, sí, los discípulos, pero Pablo, ¿usted qué cree que Pablo, en la palabra dice, antes de salir al campo, estuvo también 3 años? En la palabra en Gálatas 1 del 15 al 18 lo pueden ver. Cuando el Señor lo llamó, estuvo entrenando constantemente con los discípulos. Y vemos la palabra que nadie lo quería porque era el asesino. Entonces, veamos la palabra. Entrenemos, sigamos, persistamos, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús, personalicemos el mensaje, personalicemos la oración, que todo sea mío, que es personalizar, adaptarlo a mi vida, a mi campo, que esta verdad se dueñe de mi vida. Entonces, la semana que viene vamos a finalizar con el tema, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Cristo? Amén. Entonces, que podamos nosotros recibir gracia en la personalización y como decía la pastora Mari, tenemos la mesa servida, ¿no? No hay nadie que no nos los haya dicho, no hay un no me dijeron cómo. Y si tiene duda, hermanos, escríbanme, siempre, siempre. Yo les voy a responder probablemente tarde, pero les voy a responder. Así que estamos a su servicio, siempre estamos para servir a la iglesia y servir para la evangelización mundial, porque ustedes son obreros y tienen que creer que son obreros. Son obreros del campo, son la respuesta para el campo, para su casa, para su familia. Y el Señor quiere darles la guía solamente a través de la palabra y de la oración, para que se levante el movimiento de evangelismo. Decían los pastores, hermanos, no se dediquen a evangelizar. Y yo decía, no se dediquen a evangelizar, me quedo. No, pongan su corazón en el movimiento de evangelismo. ¿Qué es la evangelizar? Usted ve un alma, le predica el evangelio y ya está. Pero el movimiento es el de discípulos, el que levanta los aposentos altos, los equipos de evangelismo, las casas de misión, las iglesias especializadas, las iglesias regionales. La continuidad es lo que nosotros debemos poner en el corazón. Y eso es a través de la personalización. ¿Amén? Vamos a tomar, mis hermanos, unos 5 minutitos para que podamos entrar a nuestra novena carta del Evangelio. Y buenas noches, mis hermanos. Vamos como todos los miércoles a compartir nuestro segundo mensaje de la noche, que vendría siendo el material para el campo, el mensaje para el campo, más que material es el mensaje para el campo, que también nosotros hemos estado compartiendo para personalizar, ¿sí? Y parte de lo que estábamos hablando al inicio es de la personalización de la palabra, el grabar la palabra y también la personalización de la oración. Entonces, en la carta 9 del Evangelio lleva como título, la oración es una ciencia espiritual. Y el texto base que utilizamos está en Lucas 18, del 1 al 8, que el Señor Jesucristo estaba enseñando una parábola acerca de la insistencia de la oración. Y yo siempre la comparto con mucho gusto y con mucha gracia a los remanentes más que todo. Y lo leo como una historia, ¿no? Porque también son historias, ¿no? Que el Señor siempre compartía. Y siempre, no sé por qué, me hago como una imagen de esta viuda como una viejita muy fastidiosa. Entonces vamos a leer la palabra, dice la palabra en Lucas 18 del 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, cuando nosotros compartimos la oración como una ciencia espiritual, estamos hablando de enseñar al campo qué es la oración. Porque dentro de las cosas que Satanás ha distorsionado, una es la oración. Ha engañado a la gente con la oración como, bueno, no, la oración es solamente que nosotros debemos pedirle a Dios, pedirle a Dios. Entonces, las personas han confundido la vida de comunión con una vida constante de petición. Y no es que no pidamos,
sino que nos está hablando una parábola de una necesidad, o sea, la oración es una necesidad para nosotros. Dice, ah, está la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque es la vida de comunión. Emmanuel, es que nosotros podamos disfrutar todos los días que el Dios invisible está con nosotros y por eso nos dice, hay una necesidad de orar y esa es la fe. ¿Qué clase de fe tienen ustedes? ¿Cuál es la fe? ¿La fe que disfruta la comunión o la que está constantemente, la pastora María hizo una frase que es la que está viéndole las manos a Dios constantemente para ver qué le va a dar? No, el Señor nos habla de la insistencia, pero de una necesidad. Entonces, debemos de transmitir eso al campo. Y también en Lucas 11:13 siempre compartimos eh, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ustedes les saben dar regalos lindos. En Navidad, mira, los papás le regalan de todo a los hijos y piensan que eso es bueno, ¿no? Pero dice la palabra, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a lo que se lo pidan? Entonces, el Señor nos está confirmando, ¿verdad? De que nosotros pidamos el mayor regalo que es el Espíritu Santo. Entonces, se compara también, dice, hay un juez que es injusto y da respuesta. Yo que soy Dios, no les voy a hacer justicia. ¿Cómo creen que yo no vine a hacer justicia? Entonces, Dios desea que seamos sus hijos a través de Jesucristo, pero también desea enseñarnos a orar en el nombre de Jesucristo. Porque sin Cristo, mis hermanos, no hay bendiciones, sin Cristo no hay seguridades, sin Cristo no hay respuestas a la oración, sin Cristo no hay perdón sin Cristo no hay nada. Entonces debemos aprender a orar en el nombre de Jesucristo, también enseñarlo en el campo, que es el mediador entre Dios y los hombres, porque es imposible que recibamos respuesta porque nosotros hemos nacido en pecado, necesitamos ese mediador que es santo. ¿Por qué enfatizo esto, mis hermanos? Porque en el campo hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no en Cristo. Yo le oro a Dios todos los días, yo le rezo, mira, Él sabe que todos los días religiosamente, pero es que sin Cristo no hay respuesta. Entonces, hay que enfatizar la clase de fe que hay que tener para la oración y entender que el único camino para llegar al Padre es a través de Cristo. Entonces, ¿por qué lo de la fe? Porque en el punto número 1 hablamos de que hay hijos del diablo, sí, que no son hijos de Dios, hijos del diablo, que rezan, oran, piden y tienen respuesta. Hay veces que gente nos dice eso, no, 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 no se preocupe, que mira, yo le puse una velita a Santo Tomás de Aquino y mira, me respondió. Entonces tenemos que ver nosotros y tener la seguridad, el trasfondo espiritual de las religiones y las respuestas. Porque todas las religiones tienen ritos, tienen liturgias, tienen maneras de orar. Unos ofrecen devociones animales y tienen respuesta. Otros vienen y le dan culto a las piedras, a la virgen a la mata que salió llorando y esa fue la virgen, a las árboles, a la Pachamama, a la naturaleza, al universo, manifestando todo el día está la gente ahora y parece que también tiene respuesta. Escribió un amigo mío en Instagram, yo manifesté y miren lo que me vino. Y yo, ah, mira qué bueno. Y muchos llenan las casas con imágenes, altares. Nosotros vemos todo esto. Y nosotros también viene la respuesta, la pregunta nosotros. Y hay creyentes que dicen, ay, pero aquel, mira, no hay Jehová de Dios, está como mejor que yo. Hay creyentes que piensan eso y lo hemos llegado a pensar todos. ¿Por qué hay tantas personas que piden a los ídolos y tienen respuesta? ¿Verdad? O porque hay líderes, mire, ese papa tiene más plata que todos nosotros juntos, decimos nosotros a veces, porque pensamos que esa es la respuesta. Estamos distorsionados. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esa respuesta? Primera de Corintios 10:20 dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Entonces, esas respuestas a oraciones, por más que vengan continuamente a las vidas, por más que la gente devocione la vida, bien sea cosas buenas o malas, porque hay gente que pide cosas malas, no son oraciones respondidas por Dios y al final traen fracasos y desastres para la vida y a la siguiente generación. Porque Satanás va soltando un poquito, ¿no? De lo que la gente a veces quiere. Son respuestas enfocadas en el yo, en el éxito, en lo material, pero en el trasfondo verdaderamente es más atadura para ellos y para sus generaciones. Entonces el Satanás los mantiene entretenidos en falsas respuestas para que no tengan salvación. Eso lo dice la palabra. Ciega el entendimiento de los incrédulos. No son verdaderas respuestas. Entonces cuando los hijos de Dios oran conforme a la voluntad de Dios, nosotros no oramos para torcerle el brazo a Dios, sino para entrar dentro de esa voluntad. Y es la clase de fe que debe haber en la tierra
Y cuando oramos, Dios nos responde de tres maneras. Y debemos estar felices solamente porque Dios nos responde. Cuando nos responde sí y la respuesta viene enseguida, miren, el creyente está, gloria a Dios, mira, Dios me responde rápido. Pero cuando el Señor nos responde no, quedamos, oye, Señor, pero ¿qué pasa? Dudamos, empieza la duda. Y debemos transmitirlo esto al campo. Sí, Dios responde a veces que no, porque hay cosas que no son beneficiosas y no son necesarias para nosotros. Y nos empeñamos y nos obsesionamos y a veces nuestro culto es pedir esto que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué clase de fe hallará en la tierra el Señor? ¿En la que disfruta de Cristo? ¿En la que disfruta del reino de Dios? ¿En la que tiene los ojos puestos en la evangelización mundial? ¿O en el que está todo el día, Dios mío, porque mira, mira el vecino tiene el carro, el vecino tiene la moto? Hay gente que pone en el celular, Dios me bendijo con un iPhone 17. No, hermano, si esas son bendiciones, no las quiera, no las pida. Eso no son bendiciones, son cosas físicas. Las verdaderas bendiciones tienen que ver con la evangelización, son respuestas de Dios. Entonces, a veces la respuesta es espera, 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 porque a veces nosotros no vemos el panorama completo. El Señor desea darnos una respuesta mejor. A veces también desea es que tengamos la fe correcta, que entendamos la necesidad de orar. No nos centremos en las respuestas, sino en la respuesta. Dios indudablemente desea bendecirnos. Lo que más nos cuesta a todos nosotros es tener paciencia. Entonces, cualquiera que sea la respuesta de Dios, no debemos dejar de glorificar al Señor, no debemos dejar de adorar al Señor. Entonces, hay requerimientos, y hay que decirle al campo esto y grabarlo nosotros, hay requerimientos para recibir respuestas a la oración. Ah, sí. ¿Cuáles son esos requerimientos? Bueno, nada más los hijos de Dios pueden recibir respuestas a la oración, porque la potestad del cielo y la tierra la tiene Cristo. Y Cristo se la ha dado a la iglesia, a sus hijos. Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos tener respuesta. Confesando también nuestros pecados, el Señor desea darnos respuestas a través de la confesión, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Dios responde a aquellos que oran con fe. ¿Y la fe en qué? En el Señor, no en la respuesta. La fe no es positivismo. La fe es que nosotros podamos creer en el plan absoluto de Dios en todas circunstancias. Dios responde a aquellos que oran pacientemente, lo acabamos de leer. Ahora, el Señor desea que recibamos respuesta conforme a nuestros pensamientos, a nuestro corazón y el entendimiento que nos da en el Espíritu Santo. Siempre leemos Filipenses 4, del 6 al 7, que nos dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. El Señor quiere cambiar nuestros pensamientos para darnos respuesta, pero no podemos tener respuesta si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, que podamos tener un corazón de oración. Dice Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Cómo van a orar? No estén afanosos, sino cambien la preocupación por oración de acción de gracias. Entonces, esos son los requisitos. Ay, hermana, yo cumplo con todos esos requisitos. Pues usted sigue orando. Gloria a Dios que cumple con los requisitos, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy precavidos al orar, porque que nosotros tengamos la confianza de venir ante el trono de la gracia no quiere decir que nosotros seamos dueños del poder de Dios, sino es una autoridad delegada. Entonces, nosotros no podemos orar para que se haga nuestra voluntad. Decía un pastor en estos días que lo vimos, lo peor que le puede pasar a usted en la vida es que se haga su plan y no el plan de Dios. No orar por nuestros planes, no orar para darle órdenes a Dios, sino para que se cumpla el plan absoluto de Dios. No vivir encerrados en el por qué, ya nosotros sabemos quién domina este mundo, sino para ver el plan de Dios ante las circunstancias. Ah, Señor, yo sé que el mundo está gobernado por Satanás. ¿Qué me permites tú ver en esta situación? Esta situación la puedo ver, ¿cómo la puedo ver de manera espiritual? Guíame con el poder de tu Espíritu Santo. Siempre orar con actitud de sumisión al deseo de Dios. ¿Qué es sumisión? Que nosotros podamos reconocer la soberanía absoluta de Dios. No, básicamente no pelee con Dios, no se ponga a pelear con Dios, que eso es darse con una piedra en la frente y enseñar al campo esto. Porque hay gente que dice, pero es que Jacob peleó con el Señor y el ángel.
Hermano, nosotros tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, no caigan en engaño. Entonces, la oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué es una ciencia? Bueno, porque las ciencias son teorías que se comprueban. Entonces, cuando nosotros oramos, viene la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Empezamos a morir nosotros mismos, empezamos a orar, empezamos a transformar toda nuestra vida, se empieza a ordenar. Cuando oramos, las tinieblas son atadas y quebrantadas por la obra del Espíritu Santo. Ahí está el fundamento de todas las respuestas. Cuando el Espíritu Santo obra, cuando oramos, dice la palabra que Dios envía a sus ángeles a cumplir su palabra, Hebreos 1:14 y Apocalipsis 8 del 3 al 5. Entonces, cuando oramos, toma lugar la obra del Espíritu Santo y todo cambia. Por eso nos dicen, personalicen la palabra, personalicen la oración, ahí está todo. Ay, es que yo quiero que mi familia cambie. Ordene la palabra, ordene la oración. Es que yo quiero que mi trabajo mejore. Ordene la palabra y ordene la oración. Yo no se los comparto vagamente, se los comparto como respuesta y como testigo. Una vez una persona me dice, ay, tú hablas como que si tú fueses perfecta. Y le dije, no, hermano, no, mire, lejos. Yo hablo reconociendo la gracia de Dios y con fe, porque he tenido que, mire, pasar tantas cosas y creer en el Señor y ser testigo de la obra de Dios en mi vida, en mi esposo, en mi trabajo, en el campo, pero todo comienza con nosotros. No, 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 no se habla de perfección, yo hablo es del poder de Cristo, el poder de Cristo al cual yo me aferro. Yo nunca les he dicho, no, mis hermanos, porque usted sabe que yo no grito. Mire, yo con la gente, a mí me gritan en la calle y yo les digo, Dios te bendiga. No, eso no pasa. No, yo me aferro a Cristo todos los días, reconozco y por eso es lo que comparto. Ríndanse ante Cristo. Es lo único que necesitamos. Entonces, Dios envía personas de respuesta a nuestra vida, así como envió a Pedro a Cornelio. ¿Por qué? Porque ellos mantenían oración constante y Dios le dio la respuesta. Entonces, esta oración es una ciencia espiritual que nosotros podemos disfrutar, cómo Dios nos responde, pero tenemos que a veces cambiar los anteojos de la respuesta, porque a veces Dios nos está respondiendo y por andar desconcentrados no podemos ver la respuesta. Y seguimos orando y el Señor, pero ya te respondí, ahí está, mírala ahí. Y nosotros desconcentrados, queriendo otras cosas, que podamos ver las respuestas. Que estemos hoy aquí es una respuesta del Señor. Que hayamos recibido el entrenamiento es una respuesta del Señor. Que tengamos conciencia espiritual para orar de manera diferente es una respuesta de Dios. Tenemos que ver la respuesta. Entonces, la sanidad de las enfermedades incurables. Habla esta carta en la parte de la sanidad. Nosotros debemos primero comprender y enseñar al campo que se necesita solamente a Cristo. Nada, mire, la primera sanidad que se necesita es salir del problema espiritual que enferma. Y también confiar, enseñar al campo a confiar en la obra del Espíritu Santo. Que un evangelista se acerque a una persona que tiene una enfermedad que es aparentemente incurable, es una respuesta de Dios. Ah, no, pero yo espero la obra de la sanidad. No, hermano, y capaz con esa enfermedad usted tiene que, el Señor lo está guiando para que salve el campo, en el oncológico, en este lugar, en el lugar donde están las enfermedades, porque más nadie puede irse en usted. Ay, pero yo quería la sanidad, yo no quería predicar el evangelio. Pasa, veamos las respuestas. Dios cumple su propósito. Debemos conocer cómo obra Satanás también con el sistema de enfermedad. ¿Qué nos está enfermando? ¿Qué enferma el campo? Hay personas en el campo que me dicen, yo no puedo dormir y yo tengo el evangelio. ¿Y qué hace antes de dormir? No, mira, yo me ceno un plato de pasta a las 11:30 de la noche, me quedo viendo televisión media hora más y no puedo dormir. Eso debe ser Satanás que me tiene una lucha, no, hermano, está comiendo mal, no está descansando, está haciendo cosas que su cerebro le mantienen trabajando y no puede dormir por eso. Vean cómo Satanás obra con el sistema de enfermedad. Debemos tener tiempo de oración y enseñar al campo la oración. A tiempo marcado, la oración concentrada, la oración selectiva, la oración continua. ¿Qué es el tiempo de oración, Emmanuel? La necesidad de orar. Entonces, debemos también salir nosotros como testigos del sistema de Satanás y nutrirnos. Y esto lo habla la carta. La nutrición y la medicina también han sido dadas por Dios. Pues dicen, es que esa la hermana ya en cómo hacer ejercicio, entonces quiere poner a todo el mundo a hacer ejercicio. No, 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 esto lo escribió el pastor Río. Y yo me aferro también a lo que dice la palabra. Porque dice
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, pero la salud a veces no viene de, de- del aire. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra vida mental, nuestro corazón y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, mi hermano, porque hay gente que está enferma en el campo porque no es consciente del sistema de Satanás, cómo oprime Satanás a través de la alimentación. Vemos nada más, el problema es que los niños están en redes sociales todo el día. Sí, hermana, pero quítele el chocolate para que usted vea cómo se calma. Comemos demasiado, aún estando saciados. Todo. El evangelista tiene que pesar todo. Entonces, esta parte debemos confirmarla, que en oración seamos guiados en todas las cosas, tengamos la respuesta para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. ¿Ven? Vamos a entrar en el tiempo de foro, mis hermanos, para después tener nuestro tiempo de oración. Y me gustaría pedirle a nuestra hermana María Gabriela, que está con nosotros esta tarde, que pueda compartir con nosotros su foro. Bienvenida, hermana María Gabriela.